Estoy grabando esto bajo una fuerte tensión mental. Ya sé que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde la ventana de mi apartamento hacia la miserable calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan escuchado mi historia torpemente relatada, quizás se hagan una mínima idea de por qué estoy haciendo esto. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del Océano Pacífico, donde la embarcación en la que yo iba de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba en su apogeo, y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente, y nuestra tripulación fue tratada con el respeto y consideración debidas a unos prisioneros navales. Tan liberal era la disciplina de nuestros opresores, que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando por fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en lo absoluto en qué longitud me encontraba, y no se divisaba ninguna isla ni costa. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodo viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor hasta donde alcanzaba la vista. Aunque es de suponer que mi primera reacción fue de perplejidad ante una transformación del paisaje tan sorprendente e inesperada, la realidad es que sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera de la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el pantano de la interminable llanura. Quizás no debería esperar transmitir con meras palabras la indescriptible repugnancia que puede reinar en el silencio absoluto y una inmensidad tan vacía. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una enorme extensión de barro negruzco. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que había debajo de mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Una conmoción volcánica del fondo del océano había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo inalcanzables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí que no lograba recibir el más leve sonido de las olas del mar por mucho que agudizara el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poder recorrerlo fácilmente. Dormí poco esa noche. Al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba lo suficientemente seco como para caminar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas mucho más graves para que me molestase este inconveniente tan desagradable. Me puse en marcha hacia una meta desconocida.
Durante todo el día caminé constantemente en dirección hacia el oeste, guiado por una lejana colina que se asomaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche, y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, la cual resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante hubiese subido por el este de la llanura, me desperté cubierto por un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me había resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para retomar el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de aquellas llanuras era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo más alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Por un momento pensé que me encontraba en el borde del mundo. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso. Y a partir de unos cientos de metros, el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar las oscuras profundidades donde aún no había asomado la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía verticalmente como a unos cientos de metros de donde yo estaba. Objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendiente. No tardé en comprobar que eran tan solo unas piedras gigantescas, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar. Pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, me di cuenta, sin posibilidad de duda, que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizás el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su punto más alto, reveló un ancho curso de agua que se extendía por el fondo formando pequeños ríos, perdiéndose en ambas direcciones, y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del solitario monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto de cuantos yo había visto en libros, y consciente en su mayor parte de símbolos acuáticos esquemáticos, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y más. Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura sumergida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron. Claramente visibles al otro lado del curso del agua, a causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos trazos habrían despertado la envidia de cualquier escultor. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en el agua de alguna gruta marina,
o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico. No me atrevo a describir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce náuseas. Eran detestablemente humanos en general, más grotescos de lo que podría concebir la imaginación humana. Poseían manos y pies palmeados, labios espantosamente anchos y flácidos, ojos abultados y vidriosos, y más rasgos que recuerdo menos agradables. Curiosamente, parecían cincelados en la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar a una ballena de tamaño ligeramente mayor a él. Observé sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de alguna tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que naciera el primer neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencio que tenía ante mí. Entonces lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras, inmenso, repugnante. Aquella especie de ogro saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco. Lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí en ese momento. No recuerdo bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y reí incesantemente cuando ya no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí estampidos de truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco. Me habían llevado ahí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de nada de lo que dije. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona del fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que ya sabía que no me iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo, y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional, y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona un alivio temporal, y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremediablemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión indiferente de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación aquel día que escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre recibo en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizás en este momento se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a antiguos ídolos de piedra y esculpiendo su propia imagen detestable en obeliscos de granito submarino. Pienso en el día en que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra. En el día en que se hunda la tierra y esas cosas emerjan del fondo del océano en medio de un universal pandemonio. El fin se acerca. No puede ser. Oigo rugidos en la puerta.
Es como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa mano! ¡Carajo! ¡La ventana!